No es que no esté de acuerdo, pero no lo comparto. Mucha gente a veces no le da el valor al tiempo invertido. ¿Es recomendable adaptar una impresora para DTF? Tú vas a decir una de Brildor, ¿no? ¿Cuál es la mejor impresora DTF A3 para este 2024? Bienvenidos a Custom Club, el podcast en español que te sumerge en el fascinante mundo de la personalización. Acompaña a Chico Flores, Efraín Berrocal y Juan Blanco en este viaje. Prepárate para explorar la personalización junto a nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a este quinto episodio del podcast Custom Club, que vamos a dedicar específicamente a cómo elegir un equipo, en este caso una impresora de impresión DTF para este 2024. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en términos de cabezal, componentes, características para elegir un buen equipo que nos funcione con todas las necesidades que exige el mercado actualmente? Y también vamos a resolver muchas preguntas técnicas enfocadas también a este nuevo método de impresión, que ya no es tan nuevo en realidad, porque ya tiene algunos años en el mercado, pero que pues hemos recibido muchísimas preguntas y las hemos concentrado para tratar de resolver todas sus dudas. Y pues como siempre, un honor estar con ustedes. Efraín, Juan, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y que también les quiero preguntar, porque entiendo que pues se reunieron hace poco, ¿no? En Barcelona, me dijiste, Efraín. Sí, estuvimos la semana pasada en un evento común. Estuvimos Juan y yo ahí con la nueva F1000, con el nuevo juguete. Para cualquiera que se dedique a la personalización es algo para tomar muy en cuenta. Y la verdad es que compartimos unos ratos chulos. Genial. Sí. Y que de hecho va a haber algunas preguntas relacionadas con eso también en este podcast. Entonces, pues ¿qué les parece si antes de entrar en materia vamos con una pregunta curiosa que por ahí también me llegó y creo que sería muy interesante tener su perspectiva y opinión? Entonces, pues arranquemos. Y dice así: ¿qué debo estudiar si quiero dedicarme al mundo de la personalización y decoración de prendas? ¿Quién dice? ¿Quién arranca? A Juan. Dale. Venga, Juan. Joder, es que son preguntas que jamás me ha hecho nadie, ¿no? Bueno, sí, quizás alguien lo preguntó. Pero, o sea, para dedicarte a la personalización de textil. Bueno, pues, sí, o puedes en general, tal vez. Sí, a ver, una cosa yo creo que es el que hace el diseño como tal, ¿no? Que son gente pues, que ilustra o que diseña, que tiene que tener ciertas nociones de lo que viene a ser el diseño gráfico y también muy específico en lo que es el patronaje de las prendas, ¿no? Si te metes a lo que es la fabricación. Entonces, ahí no te sé decir, me imagino que ahí tendrías que ir a algo quizás de costura o similar, que te enseñen cómo coger tallas y demás, si quieres fabricar realmente una prenda. Y si es a lo que hacemos hoy día a día, pues yo creo que no hay un estudio como tal que haya que hacer algo, simplemente es tener nociones de diseño para entender Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, y como os digo, tener nociones en cuanto a las herramientas y luego pues prueba y error de trabajar con una técnica u otra y aprender sobre ello. Pero es que, cursos, pues Chico implanta cursos por allí, en YouTube hay contenido, pero no te sé decir si hay una academia o como tal que puedas aprender todo en un solo sitio. Claro. Sí, yo pienso también, es complicado. Aquí en España existen ahora grados de moda y demás. Aquí nosotros cerca de Brildor está la Escuela de Artes y Diseño en Alcoy, por ejemplo, y ellos sí tienen grados muy específicos de este tipo de cosas. Pero es cierto que abre mucho el abanico, ¿no? Como decías, Juan, es el tema de patronaje, de diseño de patrones, quizá, las diferentes técnicas, quizá, pues de hacer telas, ¿no? De tejidos, de qué tipos de tejidos son, más a nivel químico, tipos de textiles y demás, y quizá no tan de personalización, que no estaría mal que hicieran algo parecido. Y también existen ahora mucho pues los módulos, ¿no? que se llaman aquí, que es la formación profesional, que cada vez es verdad que se está ramificando un poco más y cada vez llegando más a puntos más específicos. Yo he visto alguno que es de diseño textil o
cosas así, que puede estar bastante interesante si tu idea es pues eso, dedicarte a la personalización. Pero es verdad que hoy en día pues ser autodidacta gana mucho. Si te gusta el diseño, si te gusta un poco el mundillo, pues nada, te lías y te metes aquí hasta las cejas como nosotros tres. Allí además en tu zona, Efraín, toda esa zona de Alicante, hay muchísima industria de calzado y de moda, de lo que es confección. Textiles, sí. Sobre todo en mi zona más textil, porque fue, digamos que en la revolución industrial, uno de los focos de textil en España fue Alcoy, que está aquí muy cerca. Y a partir de ahí, claro, toda la industria de la estampación, del tintado, de todo ese tipo de cosas, pues se ha generado mucho. Por eso aquí sí que es cierto que hay algunos módulos o algunos grados muy específicos, porque por la zona hay trabajo de hay eso. Industria, claro. Y por allí, chicos, ¿cómo está el tema? Pues sí, digo, hay ciertas escuelas especializadas. Es curioso porque esta pregunta me la han hecho en distintas circunstancias, como, a ver, quiero dedicarme a la serigrafía, ¿qué puedo estudiar, no? O quiero dedicarme a hacer esto de prendas y, no sé, distintos métodos, sublimación, bordado, ¿qué debo estudiar, no? Pues, y esto abre otra pregunta, digo, ya para terminar el tema. ¿Qué tanto valor ustedes creen que tiene el tema de la carrera universitaria en este sentido? Porque, digo, si bien no hay una carrera especializada en esto, ¿no? Evidentemente es más un oficio, ¿no? Podríamos decir, en esencia. ¿Qué tanto ustedes le consideran valor? Porque ahora me parece una pregunta relevante, ¿no? Siento que se ha perdido un poco a veces el valor, porque creo que las carreras universitarias no van a veces al ritmo, ¿no? No se actualizan al ritmo que avanza el mundo como tal, ¿no? Entonces muchas veces pueden quedar obsoletas y la inversión de tiempo y dinero que se hace en ellas a veces no es, o podría ser cuestionable, ¿no? Ese retorno. ¿Qué piensas? A ver, no es que no esté de acuerdo, pero no lo comparto. Ni lo compartiré en este caso con mis hijos, si lo quieren hacer, claro, por hacerlo por la titulación como tal. Pero vamos, hoy día en pocos puestos de trabajo, sea del que sea, te exigen esa presentación de documentación o de formación, ¿no? Yo claro, soy más de ir a formación en mini nicho, es decir, muy al grano de lo que se quiere hacer. Y eso lo puedes tener en YouTube de manera gratuita, que bueno, tampoco es lo mejor del todo, pero sí que a día de hoy hay muchísima gente que implanta formación y tiene muchísimo más valor que lo que te da un profesor de universidad, que por lo general lo que ha hecho es estudiar y nunca ha estado en el barro, ¿no? Como se dice. Bueno, pero creo que ahí está un poco el problema, ¿no? O sea, eso que acabas de decir justamente es el problema, ¿no? Muchas veces pasa que gente que estudia, ¿no? Acaba siendo profesor, ¿no? Y llega un momento que dices, sí, pero ¿a dónde está esa práctica, ¿no? Ahora se hace mucho en las universidades, que ya empieza la gente a hacer prácticas en sitios y demás. Pero es verdad que yo creo que los profesionales en la universidad deberían ir rodando, ¿no? O deberían ir al menos reciclándose. Pero sí que debería haber formaciones regladas en condiciones, pero por supuesto cada año debería estar reciclándose, contando con profesionales externos que te den ese punto de vista, ¿no? De qué es lo que se está renovando maquinarias o haciendo colaboraciones con empresas. Yo creo que se podría enriquecer mucho, se podría investigar mucho y mejoraría mucho para todos, y realmente sí sería una formación como tal en condiciones, ya no por el título, porque al final la titulitis ese que se estableció hace unos años, ¿no? Que era como que tenías una titulación y todo el mundo tenía que ir a la universidad. Pues yo creo que profesionales hay como un templo, vamos, que son unas verdaderas bestias y no han tenido una formación y son eminencias en el sector, en cualquiera de los sectores, ¿eh? No, ya no hablemos de la personalización. Entonces, mi punto de vista es ese, que todo tiene que ser un poco como estamos aquí, ¿no? Que mañana sale el FTS, pues hay que estar con el FTS, no podemos estar esperando a ver si la urdimbre, la trama y se mezclan las tinturas de la prehistoria con el rojo de un bicho. Claro. Yo creo que la universidad algo que sí te da es cierta disciplina, ciertas como
como objetivos muy claros, como determinar algo de ciertos sistema de incluso de aprendizaje, estructura, de organización, de que no necesariamente va a suceder o hay garantía que suceda, pero vamos, hay probabilidades de que pueda estimular esa parte, ¿no? Sí, y claro, hay carreras que para ejercer ciertas profesiones, pues evidentemente como la arquitectura, la medicina y demás, pues no hay de otra, ¿no? Que estudiarlo, pero por ejemplo en nuestro caso de las artes gráficas y demás, yo creo que definitivamente comparto con ustedes la idea de que no necesitas una carrera, o sea, definitivamente no necesitas pasar o pisar una universidad probablemente, y que curiosamente la mayoría de nosotros que estamos en esto no teníamos una carrera afín a eso, ¿no? Probablemente. Y que, bueno, al menos yo la gente que he visto, muchos de ellos terminaron en este sector por otras razones y no necesariamente tuvieron ese plan, ¿no? De voy a estudiar esto para terminar en este negocio de la personalización, ¿no? Pero bueno, me parece una pregunta curiosa. Yo creo que aquí el tema de la investigación, ser autodidacta y la experiencia, pues vale más que cualquier carrera universitaria, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que se pueda aprender en el camino, pues desde luego va a sumar, ¿no? Claro. Muy bien. Así es. Desde luego, bueno, pues vamos a empezar ya con los temas de DTF, bro. Y una vez que quise comenzar con esta pregunta curiosa que por ahí tenía y quería compartir. Pero bueno, la primera es, y ya ustedes me dirán, ¿es recomendable adaptar una impresora para DTF? ¿Qué dices, Efraín? ¿Qué dices, Juan? Ya se me ha escuchado, no. Sí, yo también digo que no. Yo me sumo al... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver, básicamente o sea, ya una que han adaptado de manera profesional da guerra, pues una que adaptes tú, que te buscan la vida en la adaptación, en poner tubos, en poner las tintas, en poner todo. No quiere decirse que alguien especializado, o sea, alguien que tenga experiencia pueda lograr tener buenos resultados, pero para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, no está capacitado para tener una recirculación de tinta adecuada, con una tinta adecuada y principalmente no es para que se use constantemente. Entonces es el mayor problema, ¿no? Que la dejas una semana y bueno, habréis visto en cientos de foros la de gente que ha hecho cambios de cabezales. Yo pienso lo mismo, yo pienso que Nanai, que olvidaros, o sea, para mí es una locura. A ver, que tiene pues una impresora ahí que usaba con tinta y quiere hacer la prueba y pasárselo por las manos, es una experiencia que está muy bien. Si eres ingeniero, a lo mejor pues también, ¿no? Porque tienes posibilidades de poder hacer virguerías, pero creo que es demasiado el tiempo y el dinero que vas a utilizar haciendo eso para al final tener una impresora doméstica a la que has modificado, que luego necesitas un software que entienda que esos canales los ha llenado de blanco y no son la cianura y magenta en el caso de una adaptación, que le has tenido que quitar los rodillos, que has tenido que meterle... Bueno, yo creo que no merece nada, o sea, cero la pena. Más aparte de eso, puede funcionarte hoy y mañana dejar de funcionar porque esté obstruido y todo el trabajo se vaya al garete directamente. Ya en las fechas que estamos hay máquinas que ya merecen la pena comprar directamente y ya lo tienes bien con eso y en su mantenimiento, así que no. Tú chico, claro. Allí me imagino que en tu zona sí que yo por lo menos en su día, los vídeos que vi que se modificaban, allí se ha hecho mucho más. Tú tendrás más información de amigos tuyos, contactos, que tengas, bueno, pues información de sus experiencias, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, o sea, es posible hacerlo, ¿no? Como bien dice. Claro. Y puedes llegar a hacerlo funcionar también, ¿no? Hay dos puntos importantes aquí, ¿no? Y el primero es, uno, que mucha gente a veces no le da el valor al tiempo invertido. ¿Qué tiempo te requiere aprender a nivel componente muchas veces, de una impresora, a adaptar una impresora, tener toda una curva de aprendizaje, no solo en la parte de diseño y demás, sino además técnico, y toda esa energía y recursos que estás como aplicando o enfocando hacia resolver todo el tema de la impresión, no lo estás dedicando al negocio, que a mí me parece que es donde deberían estar todos esos esfuerzos, ¿no? Entonces, en el momento que tú pues te gastas días, horas
y además dinero, ¿no? Tratando de que le voy a quitar esto, que a ver cómo le quito los rodillos y que no sé qué. Estás totalmente equivocado, creo yo, en el enfoque del negocio, ¿no? No debería estar en eso. Al menos es mi punto de vista, ¿no? Claro, hay gente que lo logra, pero pues cuando ves los videos, ¿no? O de los colegas que conozco que logran mantener un equipo al tiempo funcionando, me dicen, mira, este es el equipo, tú dices que no se puede y en tus videos dices que es una locura, una pesadilla, pero yo sí puedo, mira, te voy a demostrar. Y cuando me enseñan el equipo, es un Frankenstein, donde no tiene carcasa, no tiene no sé qué, tiene por acá unas mangueras, o sea, y yo lo veo y le digo, ¿pero qué es esto? ¿No? O sea, casi es amorfo el dispositivo, ¿no? Sí. Y claro que le ha estado haciendo y deshaciendo al punto que pues es una cosa muy extraña, que sí funciona evidentemente, pero que le ha requerido muchísimo tiempo invertido, ¿no? Y que prácticamente la mayoría de su tiempo está dedicado a eso, ¿no? Que a mí me parece perder el enfoque totalmente del negocio, ¿no? Entonces sí, yo no lo recomiendo. Yo respeto obviamente a la gente que lo hace y ahí está, pero si hay alguien que está viendo esto, que tiene en mente iniciarse en hacer eso, le digo que puede conseguirlo, pero que sin duda en la semana 1 va a tener problemas y en el mes posiblemente tenga el problema de que no le valga para nada. Tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a perder eso y tiene que ser una especie de hobby más que otra cosa. A nivel profesional, si te dedicas a hacer esto, no, es que no te merece la pena. Que no, es cero. Claro. Sí. Yo también respeto a quien lo haga, ¿no? Por supuesto que tendrá un valor también, ¿no? De un reto, ¿no? Por lograrlo. Pero también me parece, en términos de negocio, no una decisión inteligente, digamos, ¿no? Por el desperdicio de recursos, ¿no? Vamos a pensarlo así. Sí, totalmente. Bueno, para quien quiera hacerlo, es bueno hacer la anotación, se necesita una impresora de 6 canales, ¿no? O sea, porque mucha gente le va a preguntar, bueno, no me importa, yo quiero hacerlo. Bueno, adelante, ¿no? La más conocida, sí. la L1800. L1800. Sí. Exacto. Que no sé a ustedes cómo les ha ido para conseguir ese modelo, porque aquí está descontinuado desde hace mucho tiempo, ¿eh? No, ya no. Es complicadísimo. Ya no hay cabezales ni de ese ni de la R1390, que era una versión anterior. O sea, los cabezales se han evaporado, claro. Nadie esperaba que irrumpiera el DTF y todo el mundo tuviera una máquina de esas. Claro, los de Epson alucinaron seguro. Sobre todo porque, por ejemplo, esa máquina en Europa no se conseguía, o sea, no estaba de serie. O sea, tenías que irte al mercado asiático para conseguir el M1800. Aquí sí que llegaron las ET, porque aquí se llaman EcoTank, no tenemos series L. Entonces, claro, para nosotros estaba la ET14000, la de 4 canales, que realmente son 5 porque tenía como 2 de negro, pero era su hermana gemela, la L1800, no existía. Aquí se importó totalmente todo. Yo la compré en Polonia. Claro. Oh, wow. Sí. Pero la compraron para sublimación, supongo. No, yo la compré para hacer todo este del DTF. De hecho, la compré, estuve y luego la vendí sin tocar. La vendí a alguien que quería transformar y la vendí. El objetivo era transformarla. Pero vi tantísimo problema ya de principio y me daba hasta pena. Digo, joder, me voy a cargar aquí una impresora que además la había comprado para hacer precisamente un vídeo. Y nada, o sea, con lo que vi decidí directamente no hacerlo. Ok. Ya, yo lo veo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí les dejamos nuestra opinión a toda la audiencia, a quien quiera que lo esté evaluando y bueno, ya decidirá. Cada quien pues es libre al final de en qué invertir el tiempo y cómo administrar esos recursos, ¿no? Claro. Pero bueno, no es una recomendación de nuestra parte. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor impresora DTF A3 para este 2024? A ver... Venga. Bueno, empiezo yo, ¿no, Juan? Tú vas a decir una de Brildor, ¿no? Bueno, sí, yo voy a decir una de Brildor, que no tiene por qué ser la mejor. La mejor es algo que todavía no se ha inventado, yo creo, porque todavía los fabricantes, creo que excepto, no sé si Mimaki o algo así, que tiene algo hecho. Y tampoco tengo claro muy bien si es tan fiable o está funcionando tan bien, porque tampoco tengo muchas noticias. Nosotros
para mí es la Prestige R2 Pro, que es de DTF Station, y la verdad es que está bien construida y demás. Ya, pues bueno, ha pasado las fases esas de previas que hablábamos, ¿no? De las impresoras modificadas, y ya pues tiene 2 cabezales y 1600, ya es algo un poco más en condiciones para tener una impresora en A3 de rollo y funcional. Claro. A mí si me preguntas... Prestige. Sí, es la Prestige R2 Pro, ¿vale? Existe una R2, nosotros tenemos aquí con cabezales XP600, luego si tenemos tiempo podemos ahondar en el mundo de los cabezales, que es una vorágine de esto. Pero vamos, sí, esta viene con cabezales 1600, para quien no lo sepa, pues cabezales que tienen más durabilidad, pues están más pensados para este tipo de tinta. Y la verdad sí es una máquina bastante rápida y muy compacta. La verdad es que funciona muy bien, pero bueno, eso. Ahora decimos esto, la semana que viene puede ser otra cosa conforme evoluciona esto. Totalmente. ¿Ibas a decir algo, Juan? Sí. Yo, a la pregunta, como a día de hoy no existe una marca como tal que ofrezca una impresora A3 de DTF eficiente, mantenimientos, etcétera, que sea fiable, o sea, a tu pregunta, para mí la respuesta es una DTG que haga híbrido. O sea, como eficiencia, tintas, mantenimientos, que esté funcionando y demás, para mí es una DTG que haga DTF. Claro. Bueno, y lo tenemos en las preguntas, ¿eh? Y vamos para allá, de hecho. Ah, vale. Entonces, vamos a decir que, como conclusión, no hay una marca que podamos recomendar en particular, ¿no? Es relativamente todavía nuevo el proceso o la técnica, entonces no se ha desarrollado como un equipo específico, suficientemente maduro y bajo el paraguas tal vez de una marca ya reconocida, ¿no? Por tanto, no existe como tal, pero hay marcas, ¿no? Y características que sí pudiéramos tomar en cuenta, ¿no? Y básicamente es, si pudiéramos decirlo así, porque mucha gente no va a encontrar a lo mejor ese modelo Prestige en la región donde vive ahora, pero ¿qué pudiéramos decir? Tal vez ver el tema de los cabezales, que ahorita podemos mencionarlo más adelante, que pues tenga un sistema de recirculación, porque las tintas blancas necesitan estarse moviendo constantemente. Obviamente el tema de los rodillos, ¿no? Que no hagan el famoso camino de hormiga, que también en sublimación es común que suceda, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, que esté bien diseñada. Pero yo más que incluso las características, pudiera decir que el soporte, ¿no? Técnico del proveedor o de quien te la vende. Eso es lo que iba a añadir yo. Eso es basiquísimo. Sí. Además es que hay muchísimas cosas ya nuevas, porque es verdad que ahora las impresoras, por ejemplo, pues se realizan descargas al CAP, el CAP se autolimpia, luego pasa por el whip y ese cabezal se mantiene mejor. Hay muchísimas novedades ahora en el entorno, porque las placas están también configuradas, tienen memoria en las impresoras. Bueno, tú que estás en el mundo más chico y eso, tendrás equipos de esas características. Pero es verdad que al final todo se reduce a una cosa, y es el soporte. O sea, es que el soporte es súper básico. Porque alguien te tiene que ofrecer soporte, alguien que haya desarrollado esa impresora. De ahí venimos que, claro, en los fabricantes a los que estamos acostumbrados, ¿no? A Epson, a Imaki, a Roland y demás, tienen detrás un equipo de ingeniería con sus servicios técnicos, con todo esto pensado para que el usuario pues tenga fácil acceso a una reparación, a una ayuda temprana y todo eso. Sí, claro, totalmente. Sí, y por ejemplo en el tema de las máquinas más grandes, ¿no? Plotters, total para DTF, muchos de ellos que son desarrollados en China, con tecnología china y demás, muchas veces, si bien hay algunas diferencias, que si una mainboard o una headboard es de cierto modelo o marca y desde luego el cabezal y demás, la gran diferencia es justo eso, ¿no? El soporte que te va a dar el proveedor en este caso, la capacitación, el tema también los insumos, etcétera. Entonces puede llegar a ser o a tener un peso mucho más grande, ¿no? Que a veces incluso las capacidades mismas del equipo, ¿no? Pero bueno, listo. Pues vayamos a la siguiente pregunta, porque ya quiero llegar al tema del DTG, porque lo traen fresquecito, ¿no? Por la presentación a la que fueron en la semana pasada. Entonces quiero aprovechar eso.
Pero bueno, resolvamos esta pregunta que dice así: ¿por qué muchos DTF tienen bordes blancos? Es decir, que en la impresión se ve como cierto filito blanco en las orillas. ¿Por qué pasa esto y cómo lo podemos solucionar? Bueno, contracción de la máscara de abajo, de la de blanco. Se tiene que contraer unos píxeles, o si no, lo más fácil es que reviente hacia afuera y que te aparezca ese borde. Es cierto que hay veces también, porque yo hoy, por ejemplo, hemos visto un fallo también, que suele pasar, y es que como imprime con dos cabezales, el cabezal de blanco no está correctamente alineado y también tienes un desplazamiento hacia una parte, y entonces se ve, aunque tengas una contracción de blanco, también se ve. Eso ya sí que es un problema de ajuste de cabezal. Pero generalmente el software RIP te permite realizar una contracción de la máscara de blanco, de la capa inferior de blanco. Y con eso lo soluciona. Perfecto. Claro. Este es tema, me imagino, más de software, aunque también puede influir el hardware. Pero, por ejemplo, en este caso, haciendo las pruebas el otro día con la F1000, se aprecia muy bien cuando imprime primero el color y luego le echa la masa blanca, cómo se mete, no sé, medio milímetro, quizás 0,3, y se aprecia eso. Y efectivamente, cuando lo planchas queda perfecto. Genial. Entonces, bueno, pues si tienes una F1000 ya la hiciste. Y si no, bueno, sí, ciertamente los RIPs tienen ese función como de choke, ¿no? De choking. Sí. O de ahorcamiento o encogimiento de la base, que es importante hacerlo sí o sí. Y que los problemas de alineación, cuando tienes dos cabezales, esos siempre van a existir. Entonces se pueden desalinear las máquinas por distintos motivos y hay que estar siempre monitoreando que el equipo esté bien alineado. Hay pruebas que se hacen para que se puedan ajustar. Y es curioso porque muchas son alineaciones de software, pero también hay alineaciones manuales, o sea, de literalmente desatornillar el cabezal e irlo ajustando milimétricamente para que coincida, ¿no? Puede pasar. O a veces si tienen como una posición un poco en diagonal, claro, o algo extraño, sí, también puede que la sincronización y la alineación entre los dos pues llegue a fallar. Entonces, buenísimo. Hay otro problema en eso, de que, como sabemos, para mandar a imprimir un DTF, por lo general se hace mediante un PNG con fondo transparente, y como la gente se limpia las imágenes, sí, siempre se le quedan esos píxeles de blanco, entonces eso ya es del diseño, ¿vale? Entonces por eso en el caso de Adobe Photoshop hay una herramienta que es capa eliminar halos blancos o eliminar por píxeles. ¿Para qué? Para que si tú tienes una imagen negra, el fondo es blanco y lo retiras, seleccionas y borras, siempre se va a quedar ese bordecito aunque tú no lo veas, pero eso sí que va a salir impreso. Entonces por eso está esa opción de eliminar halos. Muchísimos artefactos, eso es un súper consejo. O sea, hacerle caso a Juan, porque es un súper consejo. La mayoría de gente que manda diseños, incluso, sobre todo cuando mandas a imprimir metros, ¿no? Al final tú coges, y mando. Claro, los PNGs tú en Photoshop los ves con o en cualquier software los ves con una cuadrícula. Una cuadrícula que encima es blanca y negra y que despista que no veas. Porque al final no llegas a ver ese punto. Entonces, consejo, poneros una capa debajo, darle algo de color y vais a ver enseguida los artefactos y modificaros un poco el color, en que le pongáis un amarillito, un gris clarito, cualquier cosa así, algo que contraste con lo que queréis y lo vais a ver enseguida. Pero si no, esa parte se imprime, aunque sea con poca tinta, y luego polvito y se te queda, una plasta ahí que es terrible eso. Sí, totalmente. No, ese es buenísimo tip, y yo lo que también tomé de costumbre, que eso me lo enseñaron en un curso que tomé alguna vez de ilustración digital, es siempre poner un fondo atrás. O sea, cuando estás trabajando en alfa o transparencia, un fondo atrás gris medio a un poco gris oscuro, y eso te permite ver cualquier elemento que pueda tener cierta transparencia en el contorno, ya sea algo muy claro o algo muy oscuro, y lo puedes notar bajo un gris, ¿no? Claro. Entonces, la función que dices, Juan, es valiosísima, es muy buen tip. Y adicional, yo también recomendaría, si están haciendo algo muy complejo, ¿no? También pueden poner una base gris atrás para asegurarse visualmente de que han eliminado todas las partes con transparencias, esos píxeles como que quedan en las orillas, ¿no? También pueden seleccionar y como un poco suavizar, ¿no?
a veces esos contornos, ¿no? O al contrario, endurecer esos contornos también. Entonces, bueno, eso es un buen tip que va a ser muy útil para todos. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que dice así: ¿cuánto dura el cabezal en una impresora DTF de sobremesa? Y bueno, obviamente ya habíamos comentado de las complicaciones que hay con nuestros equipos pequeños, ¿no? Y adaptados y demás. Pero bueno, pudiera ser una referencia interesante que tuvieran todos estos valientes, ¿no? Que van a hacer estas modificaciones o que van a comprar una impresora pequeña, a lo mejor ya dedicada, ¿no? O que esté más diseñada para DTF y que tengan un parámetro real de cuánto dura el cabezal, ¿no? Y no sé, en su experiencia, pues, qué referencias tengan en cuanto a la vida útil del cabezal. Yo referencia como tal no tengo, pero como dato, si... bueno, estamos hablando de una DTF de sobremesa de A3, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que si entre 1 o 2 semanas no trabajas con ella ni le haces los mantenimientos pertinentes, te la has cargado. Y si no te la has cargado en su totalidad, tienes inyectores que ya has perdido, sobre todo los blancos, y no vas a poder recuperarlos y por ende o vas a tener impresiones con banding o bien te va a tocar cambiarlo. Pero vamos, vosotros quizás tengáis más referencias, sobre todo tú, Efraín, que las vendes. No sé cómo está eso. Bueno, después de, como hablábamos antes, ¿no? De las odiseas de los cabezales pequeños y demás. Curiosamente hay algunos, las L805, que a mí personalmente me ha sorprendido que son bastante duraderos y que bien puestos y bien configurados y con sus limpiezas duran mucho. Pero hablamos del L1800, R1390, son cabezales con baja durabilidad, bueno, todos los cabezales tienen baja durabilidad si, como dices, Juan, no se mantienen. O sea, claro. Eso es sí o sí. Entonces, soluciones, pues puedes utilizar líquido de mantenimiento, cambiarle los dampers, dejarlo puesto. Lo voy a dejar. Luego, aunque tengas que cambiarle los tubos, limpiarle los depósitos y todo ese cosa, el cabezal, que al final es la pieza sensible, la tienes en condiciones. Pero esto no suele pasar. Entonces, impresoras, hablemos de impresoras que están funcionales continuamente, bien mantenidas y demás, pues depende del cabezal, como hablábamos antes. Si hablamos de un XP600, que puede ser un cabezal muy común, pues su vida más o menos en una producción podrían ser de 6 meses a 1 año, si no me equivoco. No sé si tú compartes esto, chico. Y luego un i1600 quizá le doblaríamos la vida útil. Entonces, por ahí más o menos hay que hacerse una idea. O sea, cuando uno compra una DTF tiene que tener claro que que el cabezal, que es el que va a sufrir, pues vas a tener que cambiarlo. Claro, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y hay que puntualizar y tal vez subrayar que los cabezales son un consumible, al menos en esta categoría, ¿no? Probablemente en sublimación ya estemos acostumbrados que duren muchísimos años, ¿no? Y que probablemente acompañan, incluso me atrevería a decir, en algunos modelos, toda la vida útil del equipo, ¿no? Pero en DTF no es así. Las tintas tienden a ser más densas, más pesadas, son más agresivas. Los cabezales hacen un esfuerzo extra para poder manejarlas adecuadamente. Entonces, yo creo que sí, podemos decir que dependiendo del modelo de cabezal, porque aquí podríamos profundizar mucho, pero puede ser, y en este rango, literalmente, de 3 meses a 1 año yo le daría, ¿no? Dependiendo del uso, los cuidados, el mantenimiento y demás, ¿no? Hay XP600 que yo he visto que en 3-4 meses ya fue, ¿no? Por una carga de trabajo intensiva, por una falta de mantenimiento, qué sé yo, hay muchas causas. Y que pues el valor del cabezal no es tan alto, o sea, es un cabezal accesible, se compensa. O sea, yo no lo vería algo mal. O sea, si tú me dices, pasaron 4 meses y mi cabezal XP600 ya no funciona más, pero le di un trabajo pesado durante esos 4 meses, yo diría, está bien, es un consumible, compramos otro, ¿no? Claro, pero así es esta categoría. Pero bueno, al final es algo que sí hay que considerar, ¿no? Que no es como otras categorías, porque a veces llegamos de la sublimación o llegamos de otro tipo de sistema de impresión y creemos que va a funcionar de la misma manera y no es así, ¿no? Decía que fíjate la seguridad que tiene Epson, en este caso con la impresora que está con la F1000 o 1070 allí en América, de que viene con 3 años de garantía de fábrica.
Es decir, eso no existe en el DTF como tal. Y esta impresora es una impresora DTF. Entonces, te da la tranquilidad. Creo que ni siquiera en sublimación, ¿o sí? No, de hecho la 2200, Efraín, si no me equivoco, es un año de garantía. Es decir, es un modelo superior. Creo que ahora lo han hecho igual, han hecho 3 años de garantía también. ¿Sí? Al final tienen total confianza en sus cabezales, en sus mantenimientos y demás. Y eso es complicado porque, bueno, tú, chico, habías preparado una pregunta sobre garantías y demás, y hoy en día garantías de cabezales prácticamente no da a nadie, porque es la pieza más vulnerable, ¿no? Y también más cara probablemente de las impresoras. Entonces, pues eso. Nada. Con Epson se lanza con sus máquinas porque, vamos, lo tiene clarísimo. Que su mantenimiento es automatizado, su cabezal totalmente diseñado para dejar pasar tinta blanca, te permite una garantía de 3 años, es una verdadera barbaridad. Estoy sorprendido, realmente con ese dato. Yo no lo tenía en la mente, o sea, no estaba enterado, pues, y me parece profundamente importante, ¿no? Tener un respaldo de ese tipo, y pesa bastante, o sea, sí, literalmente puede ser un factor de decisión de compra importante, ¿no? Bueno, y justo la pregunta era esa, ¿no? ¿Es posible encontrar equipos DTF con full garantía? Pues probablemente el único sean este tipo de máquinas que son DTG, ¿no? Que también funcionan ahora para DTF, porque en DTF yo no conozco a nadie que dé garantía en cabezal, ¿no? Y la gente preguntará mucho, bueno, ¿por qué no dan garantía en el cabezal? ¿Por qué? Porque el cabezal, y ya lo habíamos puntualizado, ya lo habían comentado, si no lo utilizas, o sea, si tienes 1 o 2 semanas o N cantidad de tiempo sin operar el equipo, el cabezal puede que simplemente se tape y no pueda volver a recuperarse, ¿no? Entonces, un descuido o negligencia del operador no va a ser absorbido por, en este caso, el proveedor, ¿no? O el fabricante del equipo. Por esa razón, no dan, hasta donde yo sé, y por lo menos los equipos que hay ahora, no dan ningún tipo de garantía, ¿no? En cabezal al menos, ¿no? Pero bueno, interesante tener opciones como las nuevas máquinas DTG que está ofreciendo Epson, o incluso las que ya conocemos también como las que tiene Brother, también ellos también dan garantía Polyprint, full. Sí, claro. Totalmente, en todos los componentes. Entonces, si quieres un equipo con garantía de punta a punta, pues definitivamente tendrías que ir por las marcas grandes, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso sería por las híbridas DTG, DTF. Bueno, y ahora sí, pues ya que estamos en esto, ¿qué es mejor? ¿Una impresora DTG o incluso una impresión DTG o DTF? Venga. Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Estuvimos probando la F1000 la semana pasada. En cuanto a tacto, creo que es mejor el tacto del DTG. Yo creo que eso está súper claro, porque al final el DTF pues tiene ese punto plástico, ¿no? Ese punto más avinilado, aunque queda mejor, pero siempre tiene ese punto, y también dependiendo del diseño, por supuesto, una plasta es una plasta, y con DTF pues es terrible porque no hay transpiración y demás, que eso ya lo hemos hablado. Pero es verdad que en cuanto a color y a intensidad y demás, el DTF puede que gane muchas de las veces. Puede, no, yo creo que gana Efraín. Mójate. Sí. Bueno, sabemos que en cuanto a planchas el DTG tienes... También es verdad que dependiendo de los diseños. Si eres un poco gato, ¿no? Que hablamos muchas veces, utilizas así un poco tal, sabes que esos colores intensos se te van a apagar una vez realices la curación de la tinta, ¿no? Y con el DTF no te pasa, porque indudablemente tienes debajo un bloqueador, ¿no? Y ese bloqueador más sumado a la capa de blanco más ese color, te quedan colores intensos y bien chulos, la verdad es que bien chulos. Con la F1000, vamos, el color era espectacular, con el DTF era espectacular, y con el DTG tenía una pérdida de color de al menos un 15, un 20%. Ok, bastante. Bueno, pues... ¿Sí? ¿Tú? Juan, venga. A ver, yo aquí voy a tener mucho que hablar en el vídeo que estoy preparando para la F1000, ¿vale? Ok. A ver, es que hay que asentar todo muchísimo, pero
en resumidas cuentas, yo para mí la mejor impresión DTF es con una DTG, ¿vale? Y luego tenemos que distinguir qué DTF es decir, no es lo mismo, no existe una máquina de producción de 60 centímetros de DTF de Epson o de cual sea, ¿no? Pero la tinta que está hecha para DTG se emplea en el DTF, para mí es mejor que una de DTF que conocemos. Paso número 1. Paso número 2. El tacto, sin ningún tipo de duda, es mucho mejor el del DTG. Pero, sin ir más lejos, el otro día, por lo menos las pruebas que pudimos hacer con las prendas que teníamos, la misma impresión en DTG y en DTF, el resultado de tacto es mejor el DTG, el color era mejor el del DTF y el estiramiento era mejor el del DTF. O sea, la prenda en DTG rompía, si tú estirabas rompía, el DTG no, perdón, el DTF estiraba, no rompía, ¿sabes? Y esto hay que decirlo. Sí, lo que pasa es que es complicado ahí porque hay más factores a tener en cuenta, como es el pretratamiento, el tipo de prenda. Claro, también no es lo mismo tener un plástico que es más estirable porque te está enganchando las fibras que directamente tengas la tinta sobre el eso. Entonces, claro, son dos cosas difícilmente comparables, aunque vayan juntas y la máquina te las haga, pero va a ser complicado llegar a ese punto de decir, bueno, vale, dependiendo qué trabajo, ¿no? Indudablemente el tacto, la transpirabilidad te va a generar mucho más scratch por narices, o sea, cualquier técnica. Claro. O sea, es así. Tiene cosas buenas, cosas malas, pero para mí el día de mañana que hagan una impresora DTG híbrida con bobina y que los precios, como hablamos en su día, Efraín, sean competitivos con lo que tenemos hoy día de la tinta china que se utiliza en las DTFs, sin ninguna duda las marcas podrán romper el mercado chino de toda esta serie de cosas, ¿vale? Sí. Pero hasta el día de hoy, pues bueno, iremos viendo qué pasa. Por eso ha hecho esa apuesta ahora mismo Epson. Sí. Es decir, saca una DTG la más económica del mercado con la máxima tecnología, ¿vale? Con una producción que, bueno, te puede importar más o menos en cuanto a tiempo, pero hay un problema, que es el precio de las tintas. Nunca vamos a llegar al precio que tiene una DTF al uso. Eso no vamos a llegar. Pero lo que sí tienes es mucha seguridad a la hora de hacer el trabajo. Siempre vas a tener disponible la máquina, ¿sabes? Totalmente. Sí, bueno, y sí hay equipos con bobina. En este caso, no sé si por ahí vieron que Brother en la GTX R2R, hay un accesorio para ponerle una bobina para DTF. Pero no es un accesorio, ¿eh? Ok. O sea, es un modelo. Increíble. Claro. Yo la vi como un accesorio porque es el mismo componente con la bobina atrás, ¿no? Yo había pensado, pero qué bueno que me corregiste, porque no estoy bien enterado. Claro, si tú tienes una GTX, tú no compras ese accesorio y haces la producción en bobina. No, es un modelo que se llama, si no me equivoco, Brother GTX 2R2. No, R2R, perdón. ¿Vale? Que es en roll to roll. Pero es un modelo nuevo. ¿Qué pasa? Que está fuera de mercado. Es decir, ese precio de la máquina, que si no recuerdo mal son $25.000 o $30.000. Claro. Hay que echar números. También ver eficiencia. Sí. O sea, una GTX, si la medio mantienes mal, pero la mantienes, la máquina tú la dejas para 2 semanas, enciendes y no tienes ningún problema. Pero claro, tienes que pagar ese precio de tinta y ese precio de adquisición. Claro. Sí. Claro. Bueno, pero podría ser una solución, digamos, más dedicada, ¿no? Que ya está bajo el, vuelvo a repetir, bajo el paraguas de una marca grande, ¿no? Que en este caso sería Brother. Sí. Pues vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Me parece fascinante ver cómo se adapta el mercado, porque yo pocas veces había visto en la historia de la industria de la impresión, sobre todo de prendas, que los chinos se adelantaran tanto, ¿no? Normalmente era al revés. Normalmente era un desarrollo, pues vamos a pensar ya sea que en Europa, Estados Unidos, qué sé yo, y
después se copiaba, ¿no? Y salía Sí. como versiones un poquito más económicas, ¿no? Y demás, pero ahora pues fue algo al revés, ¿no? Es curioso, ¿no? Y vamos a ver cómo se adaptan ahora estas marcas grandes porque la tienen no difícil, pero es un desafío importante por el hecho de los costos y de los precios, ¿no? Que tienden a ser increíblemente bajos, ¿no? Respecto a lo que generalmente se manejan con las marcas ya reconocidas, ¿no? Yo te adelanto, chico. Vamos a ver qué pasa. Te adelanto que a mí no me dijeron lo contrario, Efraín, pero el próximo año... y espérate que me muero. El próximo año habrá DTF de Epson. Habrá, veremos algo, no sé si estará ya disponible, pero sí que están trabajando en ello. Sí. Yo creo que todas las marcas se ponen las pilas, Sí. ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, yo sí que vi en Zeppelin, ¿no? Mimaki lanzó su CJV esta que tiene la 150 y demás, y luego hizo una adaptación al DTF. Pero para mí no deja de ser una adaptación que me gustaría que si hay alguien que nos está escuchando y la tiene, me gustaría saber cómo le ha funcionado, ¿no? Porque también daban Sí, como la una verdad es especie que de sí. garantía. ¿Cuál modelo, Efraín? Ellos le llaman ahora TFX, creo que TFX 150, y tienen la versión de 75, que es como la CJV. La CJV esta típica de impresión y corte, que hicieron una adaptación, que es cierto que ellos sí que tenían como un poco el sistema de la recirculación, porque esa máquina en solventes podía salir con blanco y demás. Entonces un poco montaron ahí como una hibridación, ¿no? De esa máquina, y fue como el primer fabricante un poco a nivel mundial establecido, ¿no? Que sacaba una máquina de rollo. Pero luego se ha diluido mucho, ¿no? No sé si vosotros sabéis. ¿Qué marca oído. es? Mimaki, ¿verdad? Sí. Y yo no he oído nada. De hecho, esta mañana, aprovechando esto, he estado buscando. Tampoco he encontrado cuánta garantía daba. No sé. Me gustaría que si hay alguien que nos escuchara, que nos diera un poco de feedback, ¿no? Y lo podemos comentar en otro capítulo, porque Sí. es cierto que me gustaría saber cómo funciona. Yo la he visto en expos, como en ferias, ¿no? Funcionando y aparentemente bien. Y conozco algunas personas que la tienen, ¿no? Evidentemente, personas que ya conocen la marca, tienen otros equipos de esa marca y se fueron directamente por algo que saben que tiene respaldo y demás. El único problema que pudiéramos ver ahí era, o al menos el que a mí me compartieron, insisto, yo no lo tengo el equipo, vale la pena subrayarlo, es que el costo de las tintas era 10 veces mayor. Sí. Así, literalmente 10 veces mayor que lo que hay en el mercado con los equipos chinos, ¿no? Y que la velocidad no era muy alta, que era muy lenta, ¿no? Entonces, esa máquina no es rápida. Su versión original nosotros la tuvimos y demás, y la hemos probado. Y también pasa mucho como con el lanzamiento del cabezal, ¿no? Que tiene que llegar hasta la punta y luego volver. Y luego, por ejemplo, las Epson estas puedes imprimir entero, o puedes que solo el cabezal pase por donde hay diseño. Claro, te cuesta lo mismo imprimir 1 metro full que 1 metro con una línea en el centro. No tiene mucho sentido a nivel ingeniería. Será la línea más cara y más lenta de la historia, pero es verdad que es así. Si tú necesitas un logotipo, necesita pasar el carro y lanzarse 1 metro para aquí y 1 metro para allá. Es verdadera barbaridad. Sí, yo lo que he visto es que las han estado vendiendo. O sea, la gente que llegó a comprar una las está intentando vender para... Ahí también más rápido. Recalcar que está también la Roland BY20. Eso es cierto también. Roland también tiene su versión, es cierto. De la carcasa de la nueva BN220, que además hice poco una review de esa máquina. Yo es cierto que no he probado la BY20. Sí, por eso digo que estaría bien que nos comentaran, porque al final es un poco nuestro conocimiento de máquinas a lo que hablamos, ¿no? Pero sería súper interesante oír la gente que tenga ese tipo de máquinas, cómo funcionan, qué pros, qué contras, porque estaría bien comentarlo para otra gente que esté interesada. Totalmente. Sí, muy bien. Bueno, pues sigamos ya para ir cerrando esto, porque teníamos bastantes preguntas. Y la otra era justo esa, ¿qué tan recomendable es imprimir DTF con impresoras DTG? Pero creo que ya se respondió, ¿no? Con lo que acabamos de decir, prácticamente, ¿no? Sí. Entonces vayamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es la mejor forma de curar el polvo DTF?
Y esto sí sería interesante porque si bien ya lo hemos tocado en puntos anteriores, cuando utilizas impresoras de escritorio, muchas veces lo haces de forma manual, ¿no? Es como poner una bandeja o una charola, colocar el polvo y después agitar, sacudir, ¿no? Y después hornear, ¿no? Entonces, yo creo que pudiéramos platicar acerca de cómo pudiera ser ese proceso, porque muchos lo hacen con la plancha, ¿no? Muchas veces acercando la platina de calor, ¿no? hacia el film para curar, pero claro que existen ya unos dispositivos dedicados, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cuál es lo que recomendarían para hacer un correcto curado, digamos, del adhesivo? A ver, lo ideal es un horno pequeño si utilizas hojas, un horno pequeño que sobre todo por una cosa, y es que vienen con filtro. Y al final es algo que ya hablamos en otra ocasión, pero lo ideal es el filtro y luego ir sustituyéndolo, porque eso sí que genera ese vapor y demás, que lo ideal es coges el film, lo imprimes, pasas polvo, lo pones a esto, cierras, y cuando se hace la curación y sale, atraviesa un filtro. Y luego también en los túneles, ¿no? Si tienes una impresora de rollo, que va de rollo a rollo, pasa por el túnel, y ese túnel también lo mismo. Lo interesante es que de ahí vaya un filtro, porque si no eso es como una locomotora, eso está funcionando, quemando plástico hacia arriba y se ve la nube y demás, y no es un entorno saludable para trabajar. Entonces, para mí la recomendación, la plancha es, pues si quieres empezar y probar y demás, pero no es lo más recomendable. Utiliza o bien un horno o bien un túnel de curado. Pero no es recomendable, Efraín, por efectos nocivos. Por el humo, sí, no porque no quede bien, ¿eh? Nosotros al principio de hecho no existían los hornos pequeños y hemos hecho un montón de veces, sobre todo con nuestra plancha que baja lo justo, que encima no tienes ni que poner nada ni nada de eso, bajada automática, la regulas, como tiene sensor de presión y demás, o sea, le puedes regular la presión, la pones a 20, que es numérica, y se te queda 3 o 4 centímetros del esto y es perfecto porque realmente le das. También es cierto que como tiene una entrada de aire lateral y demás, pues vas a tardar algo más, pero salir al paso es pues perfecto. Pero cuando ya dedicas un poco más a hacer esto, ¿no? Diariamente, vale la pena. Un horno de esos pequeños es muy, muy económico y lo tienes ahí, tiene el tamaño de la hoja, lo programas cuando acaba pita, tiene su filtro. Y ¿económico cuánto? Económicos unos 400 o 500 euros, algo así, no es una verdadera locura, es algo que además que lo vas a tener ahí hasta que, vamos, te jubiles si quieres, generalmente esas cosas no se suelen estropear, están bien pensadas para eso, y ya te digo, solo por el tema del filtrado te merece la pena. Son pequeñitos, estrechos, los dejas en cualquier mesa o y te lo deja curado perfecto, homogéneo, merece muchísimo la pena. Ahora, que es lo que hablábamos, que con la plancha se puede hacer, por supuesto que sí. Hay gente que lo hace con una pistola decapadora y cosas así. Para mí me parece una locura porque no tienes control de dónde le estás dando y luego igual se te arruga el film porque te has pasado con el calor. Yo no iría por ahí, pero bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Hay gente que lo hace de mil maneras. Sí, total. No, y además no me parece eficiente, ¿no? Como dices, con la plancha, si se va a escapar el calor es una pérdida de energía. Sí. Que al final tiene un costo, ¿no? Bueno, totalmente. A ver, es como todo, es valorarlo, ¿no? Alguien que tenga una DTG, por ejemplo, y que quiera hacer esto, o que no quieran invertir en 400, 500 euros o dólares, a modo tips, ¿vale? Para quien quiera, por lo general casi todo el mundo, por lo general no todo el mundo, pero tiene las planchas de concha, de cierre de concha, ¿vale? No todas se pueden quedar, para que tú cierres, no todas se quedan entre 5 y 10 milímetros del papel. Entonces, un tip para quien lo quiera hacer así es poniendo, cartón compacto, ¿vale? Compacto, es decir, que sea duro, ponerlo en los bordes y bajar la plancha y hacer la presión para que puedas bajarlo y no tengas que estar con la mano ahí un rato esperando, ¿no? Entonces le pones 2 cartones compactos, no microcanal ni nada por el estilo porque lo aplasta, compacto, ¿vale?
Y bueno, casualmente el otro día con la F1000 así lo hice, y 220 segundos con 160 grados para no variar la temperatura cada vez que quieres curarlo o plancharlo, pues a 160 grados, como os digo, durante 220 segundos yo tenía se hizo un resultado perfecto. Eso es parte 1, quien tenga una plancha así, ¿no? Y luego yo lo que hice cuando tenía la GTX y empezó todo el tema este del DTF, es comprar un horno de sobremesa que tienes en Amazon por 100, 120 euros. Y bueno, ahí lo curaba en ¿De cocina? 130. ¿Un horno de cocina? Sí, un horno de cocina, ¿vale? Durante 130 grados, igual, 2 minutos y medio, que es, si no me equivoco, menos, sí, unos 180 segundos, bueno, 150 segundos aproximadamente. Igual, tenía buen resultado. Lo que tú dices, Efraín, cuando tú abres, hace así. Sale una humareda. Exactamente. Cuando lo haces en la plancha, es cierto, yo no la aprecio, ¿vale? Pero cuando lo tienes cerrado en un horno y abres, te pega una humareda buena. Pero también salía muy bien. Sí, sale perfecto. Con un horno convencional, al final realmente lo que estás haciendo es lo mismo. Es generar una temperatura uniforme y demás. Y luego sacas y aprovechas el calor y metes una pizza. No jodas, eso no lo hagas, tío. que te cargas a la gente. No parece una buena idea, pero... No. Bueno, muy bien. Pues yo creo que ya está resuelto, ¿no? Finalmente. Vayamos a la siguiente, pues. Y dice así. El DTF se mancha cuando lo plancho en el poliéster. ¿Por qué y cómo evitarlo? Vamos allá. Yo, venga. Sinceramente, no recuerdo haber tenido ese problema. He planchado muy poco en poliéster, así que os lo dejo a vosotros si sabéis contemplar ese problema. Bueno, yo no sé si hablamos de sublimación o en las manchas, no sé si te referías a eso, chicos. De migración, yo creo. De migración del sublimado. Bueno, al final es una cuestión de temperatura. ¿Con el DTF? Sí pasa. ¿Migra? Sí, migra. Sí. Es una cuestión de temperatura, básicamente, como todo lo que pase con la sublimación. Eso o un bloqueante, ¿vale? Existen también otro tipo de cosas, ¿no? En los vinilos, por ejemplo, existen los blockouts, que se les llama, que tienen una capa entre media. Pero al final es un tema muy de temperatura. La sublimación empieza a manifestarse claramente a partir de 150 grados y planchar por debajo de eso prácticamente te garantiza que no tengas esa subida de color hacia las capas. Entonces, muchos DTF se pueden planchar perfectamente a temperaturas mucho más bajas, entre 120 y 130 grados podrías plancharlos y no tendrías problemas. Al menos en mi experiencia yo no he tenido problemas planchando poliéster por eso. Porque al final siempre en el planchado de poliéster hay que tener el chip de poliéster de color, el color va a subir a cualquier parte o a cualquier técnica que utilice. Claro, sí, totalmente. Sí, es un problema que se llama migración del color, tal cual. Y tiene que ver con un proceso de sublimación, ¿no? Totalmente lo que acabas de decir y tal vez pudiera agregar que para que la gente se lo imagine, cuando el poliéster se somete a por lo menos 150 grados Celsius hacia arriba, el colorante del teñido se hace gas, se hace un vapor, pero ese vapor trae colorante. Entonces se queda ese vapor por debajo del DTF y a lo mejor puede pasar, pero no necesariamente en el momento. Ese colorante que se quedó atrapado por debajo del DTF empieza a recorrer o a propagarse, digamos, por el estampado de ese DTF, ¿no? Y a eso ya le llamamos el famoso sangrado, ¿no? Probablemente. Que también pasa en otros métodos de impresión, como en la serigrafía, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tú dijiste ya, o sea, totalmente, se puede solucionar ajustando la temperatura, tal vez compensando con un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Pero sí, bajando la temperatura. Yo normalmente recomiendo igual 150 grados, 140 grados, y a lo mejor te vas a 30 segundos, 40 segundos, depende, hay que hacer las pruebas. Pero eso sí hay que decir, hay telas de poliéster de pésima calidad, no sé si les ha tocado, por lo menos aquí en México es muy común que lleguen telas de proveedores, yo no sé si importados, los fabriquen aquí, lo que sea, pero te lo juro, tú sacas las camisetas de las cajas y cuando terminas de acomodar las camisetas te miras las manos y estás manchado del color de las camisetas.
No sé si les haya pasado. Qué bueno, pero a mí me ha pasado. Sí, hay camisetas. Y en ese tipo de telas o de textiles donde donde le está soltando el color a temperatura ambiente, imagínate el problema de migración en el que vas a pasar. Ahorita estamos en épocas electorales, por ejemplo, ¿no? En México, que estamos a 2 semanas de hacer votación por presidente. Entonces, los trabajos de campaña es el pan de todos los días, ¿no? Yo no los hago particularmente, pero bueno, he ayudado a otras empresas y colegas a realizarlos y llega mucho este tipo de camiseta, ¿no? Entonces, aún bajando la temperatura, sigue migrando el poliéster. Entonces, y para que lo tengan más claro, si la camiseta es roja y todas las partes blancas se van a notar rosas de tu estampado, ¿no? Todas las partes blancas de tu estampado se van a notar rosas. Si la playera es negra, pues se va a hacer grisáceo todo y se va a hacer muy, muy apagado ese estampado, ¿no? Depende del color de la tela, pues se va a combinar, digamos, ¿no? Se va a contaminar. Entonces, hay veces que ni bajando la temperatura vamos a poder solucionar eso. Y eso es algo que tenemos que entender también. Hay telas o textiles, qué bueno que no les ha pasado a ustedes, pero al menos aquí sí pasa muy frecuentemente que aún con esos parámetros no lo vamos a lograr, ¿verdad? Va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, existe también un polvo adhesivo negro, ¿no? En el DTF, que es como un bloqueador de migración. Bueno, aún con ese sigue contaminándose la prenda. Entonces, es algo que tenemos que entender, que a veces va a haber problemas tan graves de migración que definitivamente no se van a poder hacer con DTF, ni con otros sistemas incluso de impresión, por la complejidad del textil, ¿no? Y su baja calidad, su mal teñido o lo que sea, que bueno, es importante puntualizar porque no sabes la cantidad de casos que me llegan es que tú dijiste que con el polvo de migración ya no iba a migrar nunca más el textil. Y yo, bueno, sí, pero es que tu textil está pésimo, o sea, el teñido es la peor calidad que haya visto, ¿no? Entonces también hay que entender eso, ¿no? Y si quieren una solución práctica para eso, yo les recomiendo el transfer serigrafía. Ahí sí, para que veas, puedes poner un bloqueador muy potente de migración, como los vinilos que comentaste, hacer tu transfer en serigrafía y bueno, eso sí te aguantará lo que sea, ¿no? Pero bueno, es importante subrayarlo, ¿no? Es una pregunta interesante. Muy bien, bueno, pues vayamos a la siguiente. Y bueno, ya lo hemos comentado antes, pero pudiéramos dar alguna anotación rápida que dice así. Entonces, ¿qué es mejor, comprar una impresora DTF o mandar a imprimir mis DTF? ¿Qué pudiéramos agregar al respecto? Yo, para mí, mandar a imprimir, sin duda. Ahora, si quieres tener el control de la producción, métete con ello. Pero gente que quiere empezar, no es que quiere hacer una marca. O sea, la gente que quiere empezar, yo no le recomiendo para nada. O sea, para nada. Para nada. La gente que ya se ha movido o que tiene una marca consolidada y quiere integrar esta técnica para hacer camisetas y demás, quizás puede encajarle. Pero gente que quiere empezar, yo no lo recomiendo para nada. El DTF es para el que imprime. El que no imprime no tiene que comprar DTF. Que es así, tiene que subcontratarlo, tiene que mandar a terceros. Es cierto que es verdad que el color, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tú mandas a alguien, pues puede cambiar, ¿no? Eso todo también se soluciona un poco con una prueba de impresión, un poco de ajuste, te llega, calculas, pero es verdad que tú ya no tienes el control. Pero el DTF es para las personas que imprimen. Imprimas 1, 3, 5, pero imprimes todos los días. Y si no, luego pues tienes ese mantenimiento. Hay gente que es verdad que son unas máquinas. Y luego acaban de imprimir, se limpian su cabeza, se dejan los dampers llenos de líquido. La impresora está impoluta siempre, le cambian los... Pero es gente que sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Chicos, sin ir más lejos. Claro, tal cual. O sea, Chico es el ejemplo perfecto de alguien que puede comprar un DTF y le va a sacar punta a saco. Pero es verdad que la gente que... Yo hoy tengo 2 camisetas o hoy tengo 25 y mañana ni pasado, ni al otro, ni en 2 semanas tengo ninguna, para ti no es esa técnica. Esas 25, pídelas y luego siempre estamos hablando de lo mismo. No es que renuncio al margen. No lo estás renunciando al margen, porque si no, tu margen, que ese que le das a otra persona que tiene ese equipo, se lo va a comer el mantenimiento o las piezas que tengas que cambiarle y demás, se lo va a comer otra cosa, aunque tú al principio lo ganes. O sea, es un poco complejo. Al final,
uno tiene que ver su producción y a partir de la producción o de las impresiones y demás, elegir si sí decide irse a un equipo de DTF o si lo subcontrata. Claro, totalmente. Y lo que podríamos agregar también es que ciertamente el precio de imprimir DTF en una impresora pequeña no se va a comparar al precio cuando imprimes en un equipo más robusto, dedicado, con producción, pues con un ritmo y con un volumen de compra para ese tipo de impresión que es grande, ¿no? Con costos más bajos, etcétera. Entonces, definitivamente sí te podría dejar no en una posición competitiva, ¿no? En el mercado. Entonces, yo creo que sí es importante valorar eso totalmente. Entonces, buenísimo, muy importante y bueno, ya aquí pudiéramos también agregar más adelante cómo poder evaluar un DTF, ¿no? En términos de calidad y demás. Pero para no hacerlo esto tan extenso, vamos a terminar con las preguntas que ya tenemos aquí dedicadas. Y dice así, ¿cómo imprimir pantones en DTF? ¿Es posible imprimir pantones en DTF? ¿Qué podrían compartirme? Hombre, imprimir pantones en DTF como tal, no. O sea, que yo sepa, no. Que puedes simularlo y puedes acercarte, sí. Pero imprimirlo, no. Porque el pantón es un color que se crea, no que se simula. Entonces, te puedes acercar con obviamente, seleccionando bien el pantón y teniendo bien calibrada la máquina. Claro. No sé, chico, tú quizás aportas otra información o tú, Efraín. No, sí. Mira, lo que yo puedo compartir es que existe algo llamado los espacios de color, ¿no? Que son todos estos límites que tenemos de qué tantos colores somos capaces de imprimir, ¿no? Vamos a pensar, para ponerlo algo gráfico, voy a intentar poner una imagen para que la gente lo pueda visualizar, pero vamos a pensar este cuadrado, vamos a pensar, o este círculo, vamos a pensar que es todos los colores que pudiéramos el ojo humano percibir, ¿no? Después tenemos lo que el RGB puede percibir, que sería un tamaño un poco más pequeño, y después lo que puede reproducir el CMYK, que es algo así. Claro. Entonces, es infinitamente mucho más pequeño, mejor dicho, el espacio de los colores que son reproducibles en CMYK, independientemente si sea DTF, sublimación, ecosolvente, cualquier sistema de impresión. El CMYK tiene una capacidad de reproducción de colores limitada, pero mucho más pequeña que un RGB que ya conocemos, y por supuesto que mucho más pequeña que el catálogo Pantone, que también ya conocemos, ¿no? Y voy a intentar también poner una gráfica aquí, pero el espacio de color, cuando lo comparas el CMYK con el Pantone, te das cuenta que la mayoría de los Pantone están fuera del espacio de color CMYK. Es decir, que hay muy pocos Pantone que caen dentro del espacio de color del CMYK o que pueden reproducirse con CMYK. Entonces, es algo que la gente debe entender, claro. Y bien lo dijeron ustedes, te puedes acercar a ciertos colores, pero nunca va a ser preciso o totalmente fiel a un color Pantone, ¿no? Y es algo que hay que siempre mencionar, ¿no? Pero es un tema de el modo de color, más que de la técnica. Claro. Que el CMYK tiene esas limitaciones como tal, y definitivamente pues nos va a tener o nos va a acotar, ¿no? a solo ciertos colores, ¿no? Si bien incluso podemos encontrar un catálogo Pantone como los de Formula Guide, pero hay uno para CMYK, no sé si lo han visto por ahí. Sí, que te viene la conversión. Bueno, exacto. Incluso esos son a veces difíciles, o sea, a veces imposibles también en ciertos esquemas. Claro, es que para llegar a esa conversión, tú la impresora, sea cual sea, tienes que tenerla muy bien calibrada, ¿vale? Y ahí, dependiendo de la técnica que sea, influye qué tipo de tinta y qué técnica influye. Y también influye muchísimo el soporte, porque tú, hablando de Pantone, donde más se utiliza es en el papel, no es lo mismo poner el Pantone Coca-Cola en un papel offset, es decir, que absorba mucho la tinta, o en un papel estucado. Es decir, el color va a tener variantes, claro. ¿Vale? Entonces influyen todas esas cosas. Pero lo mejor es tener, obviamente, una pantonera
como tal, que te marca el color, que te venga conversión y que tú imprimas en una DTF, porque claro, en una de sublimación también influye el calor y el tiempo que le des. Si te pasas un poco de calor, ya te lo ha saturado más el color, entonces no llegas al color Pantone ni de coña, ¿sabes? Pero cuando tú imprimes directamente sobre el film, en este caso, pues es hacer esa comparación, ¿no? Primero meto los valores del CMYK, ¿me ha salido bien? No. Si no te sale bien, es que la calibración no es la correcta o la tinta no es la correcta, no. Totalmente. No es mejor. Sí. ¿Algo que agregar, Efraín? Sí, yo aporto también, bueno, por ejemplo, hay una cosa muy interesante en el Edge Print, que es el RIP que utiliza Epson para sus impresoras de medio gran formato, que utilizando un espectrofotómetro te permite medir colores ya en un sustrato, ¿no? Para llegar a conseguirlos, a convertirlos y simularlos. Indudablemente estamos hablando de lo mismo. Una impresora con 4 tintas es capaz de reproducir, como has dicho tú, chico, pues un espectro limitado de colores, pero sí que tienen opciones, por ejemplo, en este caso en la sublimación, incluso sin espectrofotómetro, de sacarte varios parches de azules, si hablamos de un azul, y entonces tú ver cuál es el que se parece más y elegirlo. Entonces, sí que es verdad que ya estamos un poco supeditados a tener al final un buen software, ¿no? que gestione ese trabajo de impresión, porque si no, vamos, la teoría del color es inmensa, nos podríamos dedicar de 200 programas entre esta calibración de monitores, porque luego estará el típico que dice, no, pero es que yo quiero que me salga el color en pantalla, pero la pantalla la he comprado ahí de esos de $50 y el máximo color que representa es algo parecido, cualquier parecido con la realidad es totalmente, vamos, tremendo. Sí. Y luego, no, es que no me salen igual, claro. Es que tu pantalla tampoco está calibrada. Pero bueno, aparte de todo esto, es cierto que reproducir colores Pantone, lo mejor, como habéis dicho, una pantonera al lado y hacerte unos parches de color, una impresión, y luego ir a ese tipo de colores, ¿no? O generarte una especie de colores de spot donde tú puedas seleccionar qué colores vas a sustituir por los que tenías en tu diseño, también lo puedes hacer. Pero todo va ligado un poco a tener eso, para mí un buen software y aparte de una buena impresora. Claro, totalmente, ¿no? Y la gestión de color es bien compleja, ¿no? Y se tiene que hacer muy minuciosamente porque, por ejemplo, en el DTF, nosotros, para los plotters que tenemos con los que damos el servicio de impresión, pues desde luego los perfilamos con un espectrofotómetro. Pero la perfilación tiene que, o considera, y para quien no conoce un espectrofotómetro, simplemente es un dispositivo de medición del color, ¿no? Para ver qué tan rojo es, qué tan azul es, y qué intensidad y demás, qué tan frío o cálido es cada tono. Y bueno, lo mide y después pasa ese dato a la computadora. Y posteriormente corrige el color, digamos, creando un perfil para después tratar de reproducirlo más fielmente, ¿no? O con mayor precisión. Entonces nosotros hacemos esa perfilación para cada equipo, pero considerando las variables. Es decir, cada tinta tiene su nivel de viscosidad, su cantidad de concentración de pigmento. Cada film tiene diferencias en el recubrimiento, lo cual también cambia en el flujo de la tinta al imprimir su ganancia de punto, y eso nos da colores distintos. Entonces, cada máquina, incluso a veces siendo la misma marca, y no, olvídate de los chinos, me ha pasado con marcas como HP, por ejemplo, donde tienes 2 máquinas con el mismo perfil, el mismo sustrato, las mismas condiciones de impresión, la misma resolución, la misma imagen, y sale con ciertas diferencias. Claro, esas diferencias son ligeras en equipos mucho más desarrollados, como una marca grande como puede ser HP. Imagínate en los equipos más nuevos, que no tienen tanta historia de desarrollo y demás, puede llegar a ser complejo. Entonces, si tú, por ejemplo, en DTF llegas a hacer una perfilación con un espectrofotómetro, pero cambias de pronto el film, ya tienes que hacer otro perfil, ¿no? Evidentemente, y por lógica, si cambias la tinta, tendrías que hacer otro perfil, ¿no? Y obviamente, si pones, por ejemplo, el adhesivo negro para DTF, es otro perfil diferente de color. ¿Por qué? Porque el blanco ya no es el mismo blanco que tienes de base, ¿no? Es como si hubieras cambiado el sustrato. Y esas complejidades, pues, los tiene que entender la gente. Por eso es mejor, si no tienes experiencia en esto, el presupuesto, el tiempo, los recursos, pues mejor van a imprimir
con un proveedor el DTF que te asegure esas condiciones y como bien dijiste, Juan, puedes mandar a hacer algunas muestras de color y ver si es lo que necesitas, hacer los ajustes necesarios y olvidarte de toda esta carga de trabajo y de settings y que puede llegar a ser muy pesado. Claro. Bueno, excelente. Pues vamos a la última pregunta para pasar ya a la última sección. Y dice, aunque yo creo que esta la pasemos para otro podcast, porque por tiempo. Pero dice, ¿qué prensa de calor me recomiendan para DTF? Entonces, ¿qué les parece si la pasamos para otro mejor? Y para el próximo, qué sé yo. Y así vamos resolviendo, ¿no? Porque me parece que puede ser pues rápida, pero también puede ser extensa, como para darle elementos más concretos y útiles a toda la audiencia, ¿no? Entonces, vayamos a la última sección, que es la de Vivek Dota, truco o experiencia en el DTF. Que cualquiera que quieran compartir. Yo empiezo. Yo voy a compartir Venga, vale. mi Vivek Dota. O sea, allá por el 2020, ya ni nos acordamos, el DTF no existía. Y nosotros media pandemia. Decidimos, con mascarilla inclusive, traernos un equipo de China, una L1800, y ponerla a funcionar. Yo flipé, o sea, aluciné con el DTF. O sea, mi primera impresión, le pongo el polvo, lo zampo en una camiseta negra y veo cómo queda y mi cara fue, vamos, para haberme grabado, pero me quedé alucinado. Dije, lo que viene es gordo, no, lo siguiente. Y bueno, en efecto, ¿no? Aquí estamos hablando todo un podcast del tema, sí. Pero fue brutal. Os lo juro que nunca me había pasado con una técnica de decir, hostia, hay mucha técnica impresionante, cómo queda, qué bonito y tal, pero que se te quede cara de marciano directamente, ¡buah! Espectacular. ¿Y qué pasó con esa impresora? Bueno, ya no sé, seguramente está calzando alguna mesa o está en la chatarra. Murió, le dimos try ahí, indudablemente, probamos y demás. Pero es verdad que no tenía modificación, venía tal cual de serie, utilizábamos AcroRip, yo recuerdo un software que en teoría estaba para flatbed, ¿no? Con V de estas de tal, modificabas ahí, le hacías tu capa de tal, bueno, una historia tremenda en TIFF para que viera lo que tocaba. La verdad es que era un poco precario, pero en cuanto a técnica era brutal, o sea, brutal. Genial, buenísimo. Juan. Yo no recuerdo así como tal vivencia o experiencia, pero sí cuando hice una prueba, tenía que hacer para un cliente unas power bank, ¿de acuerdo? Y claro, o sea, una batería con el calor no se lleva muy bien, ¿no? Pero estas power bank tenían una peculiaridad, es que en las ambas partes era como de un tejido, ¿de acuerdo? Era, pues no sé si era poliéster, bueno, era un tejido y las tenía que personalizar. Digo, pues a esto le casco yo un DTF y lo hice. O sea, hice 150 si no me equivoco, por supuesto haciendo, cuando con la plancha térmica, no reventar la powerbank, ¿sabes? No deformarla, porque claro, recordar que el exterior era plástico, ¿vale? Pero bueno, llegué ahí a una presión, a una temperatura y a un tiempo que quedaba perfecto. Entonces, bueno, el DTF nos da esas cosas, ¿no? Que lo podamos transferir a muchísimos productos. Y así, no sé, ahora mismo que recuerde, es que no me viene. No, está bien, buenísimo. No, y puede ser anécdota, truco, ¿no? Experiencia, lo que sea, ¿no? Yo tengo tantas cosas y a la vez nada. Es que, ¿sabes qué pasa con el DTF? Que, no sé, al principio era como, o sea, este proceso de aprendizaje sí, pero era tan una cosa tras otra, o sea, un problema tras otro, que ya lo empiezas a normalizar, ¿sabes? Como que empiezas a decir, es normal, estamos aprendiendo, es normal, estamos aprendiendo. Es que no sé cómo funciona, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Pero, ¿qué pudiéramos pensar? Tal vez algo interesante fue cuando comencé con la primera máquina de DTF ya de tamaño grande, ¿no? Con el tema del cómo equilibrar los settings del equipo, ¿no? Que fue para mí
creo que una de las curvas de aprendizaje más complejas que tuvimos, o que yo particularmente tuve, en cómo entender el tema de las temperaturas en el DTF, ¿no? Y que aún así, pues todos los días seguimos aprendiendo porque todo es diferente. Y recuerdo que cuando la primera vez que prendí el equipo, lo operamos, sacamos las primeras impresiones, curamos el adhesivo y demás, pero yo no entendía el punto en el que el adhesivo ya estaba curado. O sea, porque pudieras decir, bueno, ya no está soltando polvo o ya se siente como adherido la tinta, qué sé yo. Y yo recuerdo que muchos yo en el afán de decir, bueno, pues yo creo que con ponerle un poquito más de calor, que se vea derretido y demás, es suficiente, y ya se veía como con cierto brillo, ¿no? El adhesivo de que se ve derretido. Entonces, para mí ese era mi parámetro inicial, ¿no? Estábamos hablando de igual, 2020, ¿no? Entonces me acuerdo que nos salió nuestro primer trabajo de 100 metros, una cosa así. Y yo dije, sí, se tiene que ver brillocito, así como que, o sea, yo tratando de tener mi primer parámetro. Pero resulta que cuando tú excedes la temperatura y es muy sutil, ¿no? Esos grados, empieza a burbujear ese adhesivo. Entonces empiezan a ver como agujeros, como hoyitos. No sé si les ha pasado, pero se ven hoyitos. Pero eran cientos de metros así, ¿sabes? Entonces para mí fue muy frustrante de echar a perder tantos metros de material por uno, no haber hecho las pruebas suficientes, no tener los parámetros adecuados, ¿no? Y a veces confiarte de la vista simple o del tacto, ¿no? Sin hacer las pruebas necesarias. Entonces, la verdad es que la sufrimos bastante, ¿no? Fue una experiencia bastante complicada, ¿no? Al principio, yo creo que como todos, ¿no? Los que empezamos con algo que no había mucha información. Y de pronto contacté incluso a los proveedores, no solo de aquí, sino chinos y demás, y ni ellos sabían, ¿eh? O sea, ellos tampoco lo tenían muy claro, eran momentos difíciles para todos, pero bueno, ahora creo que ya hay suficiente información y demás para tener algo, recetas muy adecuadas, ¿no? Y muy claras de todo esto, pero bueno. ¿Pero repetiste los 100 metros no, claro, o se dejó pasar y era aceptable? Pues mira que de pronto salía uno que otro bueno y tratamos de rescatar lo que se pudo, pero no, prácticamente tuvimos que hacer todo. Y de hecho por ahí debe estar el rollo en una caja de recuerdo de lo que tenemos que hacer. Antes de aventarte a hacer un trabajo grande, hacer las suficientes pruebas para asegurarte que puedes hacerlo en escala pequeña bien y después irlo replicando a una escala grande, ¿no? No, sí. Bueno, y tengo mucho más anécdotas, algunas de pesadilla, pero no sé, me acordé de esa, ¿no? Que podría ser interesante. Bueno, iremos contando. Vayamos a la segunda, que dice la herramienta recomendada para DTF. Que por cierto diste una muy buena, que era la de Photoshop ya, Juan. Pero pues sabemos todos que eres muy generoso, así es que seguramente tienes otra por ahí bajo la manga. ¿Herramienta? Herramienta, sí, algo que crean que pueda ser útil para cualquier persona que esté en este sector. Yo tengo una. Venga. Un cúter de seguridad de Yellow Tools. Esto es la pera para cortar vinilos y para cortar los metritos del DTF. ¡Qué bueno! ¡Buah! Esto me lo pondría aquí colgado como si fuera un colgante, porque la verdad es que es de las herramientas más útiles, sobre todo para cortar el fil DTF rápido sin que se te vaya, porque es verdad que la gente que trabaja a 100 metros pues es un poco menos útil, ¿no? Porque al final está tirando mucho rato, pero a mí me pasaba que nosotros hacíamos una impresión y luego cortábamos y estabas con unas tijeras, con un cúter, no tenías sitio. Ahora muchas impresoras tienen una rendija para meter un cúter, pero es verdad que un cúter de seguridad de este tipo, que encima no te cortas y lleva una especie de teflón abajo, resbala muchísimo y corta que no veas. Y luego se le cambia la cuchilla súper rápido y súper fácil, y es una herramienta para siempre. Para mí, un must. ¿Qué marca es? Esta es de Yellow Tools, es un fabricante bastante famoso en Europa, que son alemanes, y tienen un montón de catálogo para el tema de la rotulación, sobre todo, y de los vinilos. Son bastante ingeniosos, se generan ellos sus propios. Os recomiendo que le echéis un. Tú supongo que los conocen, ¿no, Juan? No. ¿No conocéis? Así ahora mismo por el nombre no. A su web, porque tienen herramientas muy chulas y son gente con mucha capacidad para desarrollar.
y para pensar en la problemática que puede tener el rotulista en este caso, ¿no? O cualquier persona que se dedique a la personalización, pero para mí fue un descubrimiento, de verdad. Genial. Ya los estoy pidiendo en Amazon mientras explicabas. Sí. Yo herramientas las que... Es que ahora no me viene, pero bueno, la que dije antes para eliminar los halos cuando hacemos el diseño, y también muy interesante para cuando hacemos con plancha de concha el curado del DTF, pues bueno, tener esas pletinitas y ya está. No sé, ahora es que no recuerdo ahora mismo. No, buenísimo, esas dos están sensacionales. Yo tengo una, pero a la vez quiero pedir tu opinión, Efraín, porque la vi en la página de Brildor, y es un pequeño aplicador de adhesivo en polvo para DTF, que funciona con vibración. Hablábamos en el podcast anterior, hablábamos en el podcast anterior los riesgos que hay de inhalar accidentalmente porque el polvo DTF o el polvo adhesivo o poliamida, como le digan, estén esas partículas en el ambiente y puedas llegar a inhalarlas, ¿no? Recordemos que hubo un caso ahí importante de alguien que le dio cáncer, etcétera, por estos exposición a este tipo de polvos. Y me parece interesante tener un equipo que pudiera aplicar el polvo sin los riesgos asociados a que los puedas respirar accidentalmente. Entonces, ¿han utilizado este dispositivo? ¿Cómo se llama? ¿Qué marca es? Cuéntame un poco, Efraín. Bueno, chicos, nosotros la verdad es que hace poco la marca es la misma que hablábamos antes de DTF Station, ¿vale? Que están a nivel mundial, son fabricantes y demás, y están ahora mismo pegando mucho en Estados Unidos, y lo vimos interesante porque, como decías, pues es una máquina donde tú le colocas el polvo arriba, lo dejas puesto el film, y luego genera una vibración en la hoja, te deja caer el adhesivo, va generando esa vibración y no tienes que estar tú manipulando ese tipo de cosas. Y luego abajo tiene un recogedor. Entonces, por la forma en la que tiene, la verdad es que no está el polvo en suspensión, no es como cuando cogemos el film, lo movemos. Aún así, siempre es interesante utilizar equipo de protección, que es lo que habíamos hablado, pero es verdad que este tipo de productos nos facilitan, sobre todo la gente que está haciendo demanda, que está haciendo de hoja en hoja, pues lo haga de manera muy sencilla y la verdad es que muy eficiente. Sí, me parece incluso interesante para el que hace transfer serigrafía también. Sí, porque también. Al final, de la misma manera, como el polvo lo tienes que aplicar manualmente. Manual, sí. No es como que haya un sistema como el DTF grande, que ya hay un shaker, ¿no? Un aplicador y todo. Pues también hay esa exposición al adhesivo, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos un equipo diferente, pero es la misma esencia, ¿no? Como que vibra. Entonces, digo, para que se entienda mejor, simplemente sustituye el hecho de tú pasar la hoja del film por el polvo, luego estarla agitando y antes de pasar al horno. Es como que hace ese proceso en medio, ¿no? Sí. Y al final, sí, tú solamente colocas la hoja con la tinta fresca recién impresa, cierras el equipo con una palanca que tú bajas, le aplica el adhesivo y después hace una vibración para quitar el exceso. Después abres esa puertita, lo sacas y lo pasas al horno o a tu sistema de curado del adhesivo, ¿no? Y ya. Lo cual me parece sensacional, ¿no? Como una herramienta para quien lo está haciendo manualmente y quiere reducir los riesgos asociados al contacto con este tipo de materiales, ¿no? Entonces, y aparte que buenísimo. El polvo por donde pasa acaba manchando todo, porque no te das cuenta, pero donde has estado trabajando hay polvo adhesivo por encima de la mesa, por encima de todo. Cuanto más aséptico puedas tener tu espacio de trabajo, más controlado, puedes tener justo al lado del horno, de ahí lo pasas, trabajas lo menos posible, se ensucia todo lo menos posible. Un poco como en la serigrafía, ¿no? Con la llegada del tema de tapar el suelo incluso, para poder trabajar y luego limpias y en un momento, porque si no al final se veía un poco los talleres que era un poco locura, ¿no? Aquello todo lleno de tinta, de polvos, de papeles, de... Sí, total. Buenísimo. Pues yo creo que va a ser bastante útil para todos los que están en el tema del DTF o transfer serigrafía tener este equipo, ¿no? Totalmente. Bueno, ya después te pediré uno por ahí, Efraín, porque me gustaría... Vi que era muy portátil y pequeño y... Sí, no es nada grande. Yo te paso cuando quieras. Lo vemos y te paso contacto. Sería genial. Bueno, y vamos a esta última sección, que es, pues,
nueva porque no la habíamos hecho antes, pero me parece muy interesante porque son preguntas pero más personales, fuera del mundo de la impresión y demás, como para que pues tanto yo personalmente o cada uno de nosotros nos conozcamos mejor, ¿no? Como para que también la audiencia, por supuesto, pues tenga pues una vista un poco más personal, ¿no? O más íntima, digamos, de cada uno de nosotros y nos podamos conocer mejor todos. Entonces, ¿qué les parece si me dicen un número? A ver, Juan, dime un número del 1 al 20, el que tú quieras. Yo, el 18. 18, es una pregunta al azar y todos la responderemos. Vamos a elegir 3, ¿les parece bien? Perfecto. Entonces, bueno, dice así: ¿cómo equilibras tu vida personal y profesional, Juan? Yo, fatal. Yo la equilibro fatal porque trabajo en casa y no la tengo bien organizada. Tengo tiempo para la vida personal, pero no la tengo muy seccionada como tal. De a esta hora trabajo, a esta hora paro, luego a esta hora hago esto o hago lo otro, ¿no? Entonces, es así mi vida profesional y personal. No pareciera, ¿eh? No pareciera. Yo pensaría que eres más sistemático en eso. No, que va. Hay días que no trabajo por lo que sea y hay domingos que estoy 16 horas. Es decir, que no lo tengo organizado. Ok. ¿Qué tal tú, Efraín? Bueno, yo sí tengo un horario. Yo tengo un horario, aunque luego mental no es cierto. ¿Vale? Mi horario físico sí es acotado. Mi horario mental muchas veces pues es lo que tiene, ¿no? Estar un poco en esto, que tiene muchas veces reclamos por la calle, ¿no? Que el otro día damos una vuelta y había una feria y había gente que personalizaba cosas, pues te acercas, ves que al final tienes ese punto de efecto profesional. Pero sí, yo intento liberarme, porque la verdad es que las horas que paso aquí en Brildor son muy intensas. Yo soy muy inquieto, no sé si se me nota, pero soy muy inquieto y estoy todo el día dándole vueltas al chirimbolo. Por eso yo creo que me quedaré calvo en breve, así que porque ya no me da más, la cabeza me arde. Así que sí, intento cortar, pero es verdad que algo siempre queda ese puntito de... Sí. ¿Y tú, chico, qué? No, pues yo me identifico mucho con los dos, ¿no? Justo con lo que dices, Juan, no existe el equilibrio en mi vida, definitivamente. Aprendí también que el equilibrio es, no sé cómo se puede interpretar, porque en realidad siempre cuando haces algo, o sea, no sé, si estás con tu pareja, es un tiempo que dejas de trabajar. Si estás con tu mamá, es un tiempo que dejas de estar con tu pareja, ¿sabes? O sea, siempre hay un sacrificio, ¿no? Haces una cosa, pero con el entendimiento de que estás dejando de hacer otra, ¿no? Por una u otra razón. Entonces, para mí eso tiene cierta complejidad, ¿no? Y sinceramente yo he sido un workaholic patológico, ¿no? Al punto de que me ha costado relaciones, ¿no? En cuanto a mi última relación fue fatal por eso, ¿no? Y terminó por lo mismo. Entonces, definitivamente el que mi hobby sea mi trabajo también hace que sea muy difícil equilibrarlo, ¿no? Y bueno, pues nada, ya todos tristes. Venga. Y muy mal ejemplo estamos poniendo aquí, pero sí, nada, está bien. Son cosas que pasan. A ver, Efraín, dame un número del 1 al 20. Venga, yo digo el 7. 7, ok. ¿Tienes alguna rutina matutina que te ayude a empezar el día con energía? Yo tengo una cafetera súper automática que hace un café espectacular. ¿En serio? Que sin eso ¿También la venden en Brildor? No soy persona, eso no lo venden en Brildor. Lástima. Pero me gusta el café y me tomo un café en condiciones. Un café en grano, que se muele, que tiene sus 10,5 gramos. Y me tomo mi café tranquilamente a unas horas intempestivas, pero que me viene muy bien y que me hace funcionar súper bien. Eso y sacar a mi perra, que es lo que hay. Rutina matutina es sacar perro café. Así que, genial. Y excelente. Luego en marcha. Claro. Juan. ¿Yo?
Yo lo primero, bueno, para mí así como rutina es nada más despertarme, yo no tomo café, tampoco desayuno, yo lo que bebo es agua. Entonces así es como arranco el día. Hago el conocido se me ha ido santo al cielo. El ayuno intermitente, pero lo hago inconscientemente, no lo hago por el motivo como tal, sino porque mi cuerpo es así, ¿no? Y luego procuro por las noches, cuando ya está la gente durmiendo en casa, también como costumbre, hay días que no, pero día sí, día no, es echarme por la noche un Fortnite con los amigos. Muy bien. Ya está bien. Oh, buenísimo. Tenemos que jugar. Sí, tenemos que jugar. ¿Tú también juegas? Sí, claro. Sí, me gustan mucho los shooters, ¿no? Y sí, Fortnite a mí también. Es uno de esos. De Fortnite no lo he jugado mucho, te soy sincero, pero sí que me han dicho que es un gran juego, entonces quiero a mí me divierte comenzar. mucho. Esto nos puede generar un podcast con muchas más visualizaciones, ¿eh? Os tengo que decir. Hombre, sí, ¿no? si decimos muchas veces Fortnite, el algoritmo ahora aquí está volviéndose loco. Sí, ya vi que lo vamos a tener que poner en el SEO de la descripción del video. ¿Y tú qué, chico? Pues sí, tengo la rutina del café, probablemente. Soy también un amante del café duro, ¿no? Incluso experimentando con métodos ahora, ¿no? Un poco diferentes. Pero bueno, lo clásico es la prensa francesa, ¿no? Melita, tal vez, ¿no? Y todos los días sí. Un café por la mañana sí me da ese impulso. Pero fíjate que más que el impulso, porque a veces por prisas no lo hago, no es tanto que sienta que necesites energía, sino es el sabor y el disfrutar y el momento que me da como de tranquilizarme, de relajarme, de tomármelo, no sé, de pensar, no sé. Tiene algo ahí, un ritual interesante que me identifico con lo que dice Efraín. Y nada, anteriormente hacía ejercicio por las mañanas, pero ahora lo cambié por mi rutina de trabajo a las noches. Entonces, por la mañana simplemente es eso, ¿no? Como el tema del café. Y bueno, a veces hago unas flexiones ahí, unas barras, 10 minutos como para activar un poquito la circulación y despertar más. Y listo, con eso arrancamos el día. Pero bueno, vamos a la última pregunta, esta la escojo yo. Venga. Y dice así, si no estuvieras en el negocio de la impresión, ¿qué te gustaría hacer? Quien quiera empezar. Hostias. Es difícil, ¿no? Pero... Yo fui muchos años de jockey, es cierto que ahora no lo sigo practicando, pero a mí son dos cosas opuestas, pero me hubiera gustado dedicarme al desarrollo de web, aplicaciones y sistemas, o piloto de coches. Sí, genial. Es algo que me hubiera gustado. Ya. ¿Y algo de eso lo haces de hobby actualmente? Cars. Ok, genial. Tenemos que echar una carrera, Juan. Ahí en Madrid tienes un circuitito en condiciones de cars. Sí, aquí sí hay. Sí. Genial. Efraín. Pues yo soy un loco de la cocina. A mí se me pierde. Yo seguramente sería cocinero, probablemente. Y también me gusta mucho la música y toco y canto un poco. El canturreo. Wow. Bueno. Aquí hay para podcast, me va el artisteo. Así que no sé, me hubiera gustado ser músico, sí, me hubiera gustado mucho. Y también ser cocinero, claro. Lo digo de corazón. Probablemente me dedicaría a la cocina sin ningún problema. Oh, wow, genial. Pues estaría encantado de que nos cocinaras algo alguna vez. Eso está hecho. Eso. Cuando vengas para acá a España, tenemos una pendiente. Anotadísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, pues ¿qué hay de mí? Yo creo que ciertamente también iría por la música, ¿no? Estudié producción musical un tiempo, como 2 años, más o menos. No acabé, realmente lo dejé porque no tenía tiempo ya de seguir con eso. Pero incluso tenía un mini estudio en casa, ya saben, sintetizadores, cajas de ritmos, ese tipo de cosas, guitarra. Eventualmente terminé vendiendo todo para comprarme una nueva impresora de sublimación, pero bueno, un plotter. Pero sí que me hubiera gustado ser músico. No tengo ningún talento musical, es importante subrayarlo, pero yo digo que ese tipo de cosas es como que, o de talentos,
no sé si ustedes compartan esta opinión, pero a veces o puedes nacer con él o puedes desarrollarlo, ¿no? Claro. Entonces, yo no nací con él definitivamente y desarrollarlo no tenía suficiente tiempo para hacerlo. Y que cabe señalar que hay gente que nace con el talento y aparte lo desarrolla a su máximo potencial. Y por eso tenemos genios musicales, ¿no? Como muchos conocemos ahora, pero un tiempo también estuve metido en lo de DJ, ¿no? Disc jockey. Me gusta mucho. Ya te preguntaré qué tipo de música te gusta mezclar, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que sería músico. Y si no, yo creo que también me iría justo lo que dijo Juan, por creación de páginas web o desarrollo de sitios y ese tipo de cosas. Tal vez más de tecnología, aplicaciones. Tecnología. Tal vez, qué sé yo. Sí, por ahí me inclinaría. Pero bueno, ya estamos en esto y creo que está bien. Es lo que hay, sí, totalmente. Buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta nueva sección también, ¿no? Sí. Y que nos hagan todas las preguntas, que las dejen aquí en los comentarios, ya sea técnicas, de temas que les gustaría que tratáramos en los próximos videos, que hay preguntas personales que quieran integrar a esta nueva sección, si les parece bien, ¿no? Y listo. Pues no sé si hay algo más que agregar. Nada más. Nos vemos en el siguiente. El próximo, el capítulo gracias, 6 ya. Siempre. Esto va viento en popa. Sí. Buenísimo. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Un honor como siempre, amigos. Nos vemos. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Hasta luego. Bye.